Muy buenos días y bienvenidos a tu devocional Despierta, Despierta. Hemos estado hablando en semanas pasadas sobre 8 requisitos para que nuestra oración sea una oración eficaz. El primer requisito es acercarnos a Dios con sumisión reverente. Y el segundo requisito es que tenemos que tener fe en el momento de acercarnos a Dios. Este tercer requisito que hablaremos hoy es sobre orar en el nombre de Jesús. Esta condición de orar en el nombre de Jesús es bien sencilla. Lo único que tenemos que hacer es siempre acercarnos a Dios en el nombre de Cristo Jesús. El libro de Juan, capítulo 16, versículo del 23 al 24, dice la palabra: de cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Qué implica orar en el nombre de Cristo Jesús? ¿Y por qué Jesucristo nos dice que tenemos que orar en su nombre? Vamos a verlo de 3 formas. Primero, cuando oremos en el nombre de Cristo Jesús, acudimos a Dios sobre la base de lo que Jesucristo hizo a nuestro favor. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Eso nos habla la palabra de Dios, que Cristo pagó nuestra culpa, pagó nuestro pecado, para que así pudiésemos ser santos delante de Dios y acercarnos a Dios. El sacrificio de Cristo en la cruz fue para quitarnos toda culpa, toda condenación y allanar el camino que nos iba a acercar a Dios. Y así podernos acercarnos a Dios sin culpa alguna, sin vergüenza, y así nos dio derecho de libre acceso a Dios. Entonces nos acercamos a Dios confiados de que Él fue el que nos acercó a Dios. Él rompió el velo que nos separaba y podemos entrar al lugar santísimo en el nombre de Cristo Jesús. Pablo dice en Efesios capítulo 2, versículo 13: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ahora somos cercanos a Dios por la sangre de Cristo. Cuando acudimos a Dios en el nombre de Jesús, lo hacemos por los méritos de la sangre que Él derramó por nosotros. Hebreos capítulo 12 dice: os habéis acercado a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial, y a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel, dice la palabra de Dios en Hebreos. Aquí Hebreos nos habla de esa sangre que es rociada en los cielos a nuestro favor y que habla mejor que la sangre de Abel. En otras palabras, la sangre de Jesús habla de reconciliación, habla de misericordia, habla de perdón, habla de expiación. Cuando se me hace difícil orar, así no sepas hacer nada, no sabes qué decirle a Dios, en ese momento recuerda que por lo menos está cerca, que Él está al lado tuyo, que tú estás al lado de Él, porque Cristo te acercó a Dios. Cristo te hizo cercano a Dios. Es muy bonito escuchar esta palabra. Dice: cuando oro en el nombre de Jesús, reconozco su cercanía. Siento su cercanía porque Jesús lo hizo por mí. El segundo motivo que tenemos que tener en cuenta por qué tengo que orar en el nombre de Jesús, y es porque hay una verdad implícita en el nombre de Jesús por la base de lo que Él es. Primero por la base de lo que Él hizo, ahora con la base de lo que Él es. ¿Y quién es Dios? ¿Quién es Jesús para nosotros? Dice la palabra de Dios también en Hebreos que Él es el gran sumo sacerdote.
Dice, así que hermanos, teniendo libertad de entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Aquí eso está escrito en Primera de Juan capítulo 2 versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Aquí la palabra me está diciendo que yo, aparte de tener un sacerdote, también tengo un abogado. Que la palabra abogado literalmente significa que está al lado nuestro para ayudarnos y para defender nuestra causa. Entonces, hermanos, amigos, cuando acudimos a Dios en el nombre de Jesús, vamos al lado del sumo sacerdote y con el abogado. Como sumo sacerdote, presenta nuestras oraciones a Dios en nuestro nombre, y al ser presentados por Jesús sabemos que Dios recibe la oración, y como abogado habla directamente de que Él está ahí al lado defendiendo nuestra causa, está abogando por nosotros, por nuestra causa. Así que tenemos la confianza y la certeza de que Dios va a escuchar nuestra oración y va a defender Jesucristo nuestra causa, porque estamos con Él en el momento de orar. Cuando cometemos pecados no es necesario que te mantengas alejado de Dios. Al contrario, en ese momento tenemos que quitarnos la culpa y la vergüenza y acercarnos con libertad, porque vamos con el abogado que es Cristo Jesús. Y el tercer aspecto implícito al orar en el nombre de Jesús es que reconocemos la relación que tenemos con Dios a través de Él. ¿Y cuál es esa relación? Efesios capítulo 1 versículo 3 al 6 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Dios tenía un propósito eterno en su mente y en su corazón antes de los comienzos de los tiempos, antes de la creación. Ya Dios tenía planeado el propósito, y era adoptarnos como hijos, que pertenezcamos a la familia de Dios. ¿Quién nos adoptó? Por medio de la sangre de Cristo fuimos adoptados como sus hijos. Y por eso es que tenemos que estar confiados, siempre llegar a la presencia de Dios en el nombre de Cristo Jesús, reconociendo lo que Él hizo, lo que Él es y lo que Él en estos momentos nos acercó y nos hizo pertenecer a la familia de Dios. Por eso es importante qué es lo que tenemos en Dios por Jesús, que tenemos relación con Dios. Se constituyó Padre y nosotros hijos por medio de Cristo Jesús, porque nos adoptó. Eso somos. Cuando acudimos a Dios somos aceptados como sus hijos en el amado Hijo Jesucristo, por lo que somos, sino por lo que Él es. No es por lo que nosotros somos, sino por lo que Jesucristo hizo por mí. Uno de los más grandes problemas que tenemos hoy en día es el rechazo. ¿Y por qué? Porque hemos sentido rechazos, hemos sido indeseados, hemos tenido una actitud negativa que ha sido heredada muchas veces por nuestros padres, por nuestra esposa, por nuestro esposo. Pero no, Dios no rechaza a sus hijos. Olvídate que somos rechazados por Dios, al contrario, somos aceptados en el amado, y eso hace toda la diferencia para acercarnos a Dios. Por eso es que tenemos que tener la convicción y conocer la palabra de Dios,
Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículo 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Por eso es importante estar siempre con Jesús. La palabra de Dios dice, apartados de mí, nada podéis hacer. Y aquí la palabra dice, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Porque estamos en Él, dice la palabra de Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Por eso la palabra reitera otra vez, siempre con Dios, con Cristo, en Él, para Él, con Él. Y así nosotros cuando nos presentemos delante de Dios en el nombre de Jesús, vamos con Jesucristo al lado, nuestro sacerdote, nuestro abogado y nuestro hermano, porque Dios nos hizo cercanos y de la familia de Dios. Él es el dueño de todo lo que existe. Yo creo que Dios es suficientemente rico para satisfacer las necesidades de todos sus hijos. Pero la provisión está en Cristo Jesús. Entonces no olvidemos la palabra de hoy. ¿Por qué vamos a orar en el nombre de Cristo Jesús? Por lo que Él hizo, por lo que Él es y por la cercanía y la relación que tenemos con Dios por Cristo Jesús. Bueno, hemos llegado a nuestro final por el día de hoy. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre tu vida y ponga en ti paz. Mil bendiciones. Nos vemos en nuestro próximo devocional. Despierta, despierta. Hay alboroto en las calles, es que algo ha pasado.